Buenos días, Fede. Lo has dicho de maravilla y es un perfecto telón para nuestra pionera de hoy, esta mujer maravillosa, Ángela Ruiz Robles, que es una pionera, inventora española casi a escala universal, vamos a decirlo así. Y por muy difícil que cueste creer, es la única mujer en la historia de España que figura como tal inventora hasta prácticamente nuestros días. Bueno, y claro, ¿por qué pasa la historia? ¿Qué es lo que inventó? Pues mira, Ángela Ruiz Robles, doña Angelita, como se llamaba entonces, fue primero una gran maestra, una maestra con una vocación enorme por la educación, pero además ha pasado a la historia por ser la inventora del libro electrónico. Ella inventó una enciclopedia mecánica que está considerada realmente el primer precedente del libro electrónico. Y con ello se adelantó en casi 20 años a un americano, Michael Hart, que inventó en 1971 la manera de digitalizar libros, y en casi 50 años a esto que tenemos hoy aquí, que nos ayuda tanto además. Eso es, pues al ebook. Ella es el auténtico precedente de esta maravilla que es el ebook. Increíble, pues nada, empezamos a sumergirnos y a rascar en esta biografía. Sí. Pues fíjate que es una biografía que sorprende porque no tiene nada que ver con la ingeniería ni con la informática. Bueno, Ángela Ruiz Robles nace en un pueblo de León, en Villamanín, en 1895. Nace en una familia acomodada, es hija de un farmacéutico que, por supuesto, la anima a estudiar, y ella con 20 años entra en la Escuela de Magisterio de León y se convierte en maestra. Pero como era una mujer muy emprendedora y muy inquieta, ¿verdad?, como típico de nuestras pioneras, pues decidió empezar también a dar clase ella misma de taquigrafía y mecanografía. Y lo que adquirió ahí es esta pasión por la parte técnica del lenguaje y del conocimiento, que luego va a ser para ella tan importante y tan inspirador para cuando le toque realmente inventar la maravilla que inventó, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Ya desde muy pronto tenía esa visión, ¿no?, de emprendedora y mercantil. Sí, y además una visión muy generosa, porque fíjate que lo primero que ella hizo fue ser maestra en escuelas rurales de poblaciones muy pequeñas. O sea, fue maestra en un pueblecito de León, en una aldea gallega muy cercana a El Ferrol, y realmente ahí no solo era una gran maestra rural, sino que además ayudaba a los vecinos en las tareas más diversas. Incluso dicen pues, que se iba a casa de las personas mayores, la mayoría, casi todos analfabetas, pues a enseñarles a leer y a escribir, y ahí ya recibe sus primeros honores, sus primeros reconocimientos, incluso premios, en gratitud, digamos, a toda su labor docente tan absolutamente gratuita y bueno, desinteresada que hacía, ¿no? Claro, realmente toda esta dedicación que hablas, ¿no?, en esa zona, en ese ámbito rural, podría haberse quedado ahí, ¿no? No haber salido de la aldea. Eso es, doña Angelita puede haber sido una maestra rural toda su vida y no estaríamos aquí hablando de ella. Pero fíjate que incluso en ese aislamiento rural llegó a ser una personalidad muy conocida y muy valorada, ¿no? Porque ella tenía esa vocación enorme por sus alumnos, porque la educación llegara a todas partes, y realmente se hubiera quedado en ese mundo rural de no ser que se casó en 1928 y se trasladó con su marido a vivir al Ferrol. Y allí en Ferrol tuvo 3 hijas y se quedó viuda pues muy temprano. Claro, entonces de profesora, ¿no?, rural a viuda con hijos y luego inventora, ¿no? Me imagino que entre medias tuvieron que pasar varias cosas, ¿no? Sí, hay un salto enorme, ¿verdad? Pues ocurrió que se desarrolló una personalidad enorme en Angelita, en doña Angelita. Bueno, al saltar al Ferrol ella tuvo como un ascenso, digamos, profesional muy grande, porque pasó a ser profesora y gerente de instituciones educativas mucho más importantes. Ella fue maestra y directora de la Escuela Nacional de Niñas en el Hospicio, en El Ferrol, es decir, que se dedicó a formar niñas que estaban en riesgo de exclusión social, y además daba clase en la Escuela Obrera gratuita, daba clases nocturnas gratuitas. Fíjate qué vocación de educación social tan interesante. Y además de eso, montó su propia academia, una academia suya propia en su casa, le puso el nombre de las iniciales de sus 3 hijas, el MACA, y ahí lo que hacía era educar a chicos jóvenes que se habían quedado en paro en plena posguerra española, después de la Guerra Civil, y a preparar para oposiciones a cualquier tipo de oposición de funcionario público. Y además su academia, fíjate qué interesante, porque se convirtió realmente en un centro social del Ferrol. Allí iba la gente pues, a que doña Angelita les enseñara a leer, a escribir, incluso había tertulias literarias.
Y por toda esa actividad como docente, como maestra, que ella ya había tenido de tantos años, ya se le reconoció en 1947 con la Cruz de Alfonso X el Sabio, la Cruz de Mérito Civil Alfonso X el Sabio, por toda esta labor docente. O sea, es que ya era una gran maestra, ¿no? Qué personalidad, me imagino, ¿no? Y eso, entiendo por lo que dices, que esa visión y ese carácter y ese interés por la educación y la docencia nunca la abandonó. Eso es. Ella tenía una preocupación enorme por todo el sistema educativo español justo en la posguerra. Ella había conocido, precisamente por venir del mundo rural, mucha gente analfabeta. Tenía una enorme pasión por reformar la educación, porque la educación llegara a todas partes. Y es ahí donde ella empieza a darle vueltas a su cabeza, ¿no? ¿Qué se puede, de qué manera se puede solucionar esto, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué posibilidades hay para que la educación llegue de una manera más fácil, con un esfuerzo mínimo, a mucha más gente? Y es ahí donde empieza a darle la cabeza, las vueltas a la futura invención, ¿no? ¿Y se acaba a tiempo de compaginar y conciliar esta vida docente con su pasión por los inventos? Pues increíblemente se acaba a tiempo para todo, ¿no? Esto es muy inspirador. Pues sí, porque además de todo esto que venía haciendo, como ya he contado, toda esta labor docente, recupera esta pasión por la taquigrafía, la mecanografía, la gramática, la ortografía. Realmente ya se convierte en una auténtica experta en todas estas materias. Escribió 16 libros de estas materias en 30 años, y lo primero que hace es inventar, porque ella se convierte en una auténtica especialista en taquigrafía, en sistemas de taquigrafía, y lo primero que hace es inventar una máquina completamente nueva de taquigrafía, mucho más sencilla de utilizar y mucho más rápida. Esa es su, digamos, la vía en la que ella empieza a inventar cosas nuevas dentro del conocimiento. Sí, sí, como esa puerta de entrada, ¿no? ¿Y de la taquigrafía pasa a otros inventos o va evolucionando de alguna manera? Sí, de la taquigrafía pasa porque empieza a observar a sus alumnos que iban siempre cargados con los libros en las mochilas y empieza a pensar, bueno, esto no puede ser, tiene que haber una solución, algo que permita concentrar el conocimiento en un aparato mucho más práctico. Así que en 1949 ella diseña un invento que le pone el nombre de enciclopedia mecánica y que, bueno, ya se da cuenta de que es un invento muy bueno, que la idea era muy buena, como de hecho se va a demostrar que lo era, ¿no? Y entonces lo patenta y además, bueno, le pone un título bastante complejo, que era Procedimiento Mecánico Eléctrico de Aire Comprimido para Lectura de Libros. ¡Guau! Con 3 objetivos fundamentales, que era básicamente hacer la educación mucho más atractiva, mucho más fácil para los demás, el poder hacer con un mínimo esfuerzo un mayor rendimiento en el conocimiento, y sobre todo tratar de acercar el libro al progreso tecnológico, ¿no? O sea, que la idea era francamente muy buena, o sea, al nivel de la invención de la imprenta en el siglo XV. Pero fíjate que paradójicamente no tuvo ningún éxito comercial, es decir, no hubo ningún empresario que realmente se interesara por esta primera idea de doña Angelita. Hombre, quizás es mucho decir, pero a lo mejor ese nombre podría haberle dado una pequeña vuelta, pero bueno, la diferencia entre una mujer quizás ordinaria a otra extraordinaria, como es el caso, es que no se diera por vencida, ¿no? Eso es. Ángela Ruiz Robles, como buena pionera, no se dio por vencida, siguió dándole vueltas a su idea, tratando de mejorarla, y es así como llega al prototipo definitivo. Ella decide en 1962 realmente construir un prototipo de su idea, convencida de que era muy buena, y en el Parque de Artillería de Ferrol es donde se lo construyen. Ella estuvo vigilando todo el proceso y así es como da finalmente con esta biblioteca mecánica, enciclopedia mecánica, con un nuevo título, una patente nueva y un nuevo título más comercial, que fue Aparato para lectura de libros y ejercicios diversos. O sea, si te das cuenta, ya estamos aquí. Sí, sí, ya nos estamos acercando ahí. Prácticamente en esta idea ya la tenía, o sea, de hecho, esa enciclopedia mecánica ya se considera realmente el primer precedente del libro digitalizado, de lo que va a venir después. Incluso hay gente que habla de que es el precedente de Wikipedia, porque la idea era la misma, ¿no? El concentrar el conocimiento en algo que fuera mecánicamente mucho más fácil. Claro, y hablas de los años 60, todavía no había llegado esa transformación digital, ¿no? ¿Cómo era el aparato? Pues el aparato, fíjate, ella piensa siempre en sus alumnos niños, ¿no? Porque ella educaba a niños. Entonces se puso en los zapatos de los niños y con la lógica de los niños, la lógica infantil, con lo cual pensó, vamos a ver, tiene que ser un aparato portátil, que sea fácil de llevarse a casa, traerlo a la escuela, tiene que ser ligero,
que no pese para un niño, de materiales ligeros y baratos, porque la diferencia de Ángela es que pensó que esto era un aparato social. O sea, Claro. fíjate qué interesante, ella pensó que tenía que ser accesible para todo el mundo, que todo el mundo pudiera comprar un aparato así. Que fuera, por supuesto, atractivo para los niños, que fuera interactivo, intuitivo, que tuviera luces, colores, sonidos, y que, bueno, y que fuera además un aparato muy efectivo, muy eficaz, porque pudiera contener cantidad de conocimiento en un solo aparato, ¿no? Un solo medio. O sea, la idea era absolutamente genial. ¿Y físicamente se podía acercar o se acercaba a un libro? ¿Podría ser así? Sí, era como una especie de cajetín, como un formato de libro, una especie de caja que se abría por la mitad. Y entonces, en una parte tenía unos teclados donde, bueno, era posible pulsar teclas, abecedarios para escribir frases y palabras. Y en el otro lado tenía unas pantallas longitudinales, transparentes, con unas bobinas que se insertaban. Esas bobinas eran de papel y tenían todo el conocimiento por libros o por asignaturas. Y esas bobinas iban circulando por la pantalla de manera mecánica y eran intercambiables, de manera que tú podías insertar el libro o la asignatura que pudieras. Es decir, que tenía, pues, bueno, en una cajita así todo el conocimiento necesario que tú quisieras tener a mano. Bueno, y todo un invento revolucionario, me imagino, en la época. ¿Tuvo éxito? Pues mira, tuvo mucho éxito a nivel nacional, tuvo muchos premios, a nivel nacional e internacional, tanto el invento en sí mismo como la propia doña Ángela Ruiz Robles como inventora. Incluso tuvo una oferta de Estados Unidos en 1970, un empresario de Washington que intentó comprarle la patente. Y ella se negó a vender su patente, fíjate, por dos cosas muy interesantes. Una, porque quiso que el invento fuera completamente español, que se desarrollara solo en España, y luego porque ella tenía este espíritu social, quería que fuera un objeto social para llevar la educación a tanta gente analfabeta que ella había educado, ¿no? Por eso no quiso hacerse millonaria, porque se hubiera podido hacer millonaria con el invento, y sin embargo se murió. Doña Angelita se murió sin conocer su invento, murió en 1975 con 80 años, sin que hubiera realmente visto el fruto de su gran invención. ¿Sí? Fíjate, a veces pasa la historia, pero ¿alguien se llevó el gato al agua por hablar llanamente por este invento? Pues está claro que sí, porque si tú tecleas, ahora buscas en Google o en Internet sobre la historia precisamente del libro electrónico, lo que te vas a encontrar es este americano, Michael Hart, que en 1971 fue el inventor del proyecto Gutenberg, un proyecto maravilloso, que fue la forma de digitalizar millones de libros para que estén accesibles por Internet, pero no vas a encontrar ni rastro a nivel internacional de la proeza o de la gran invención de Ángela Ruiz Robles, esa maestra española que fue realmente el precedente del libro electrónico, ¿no? Y al menos lo hemos reconocido aquí en casa, en España. Sí, en España lo hemos reconocido, tiene calles, en Madrid tiene una calle hace poco, tiene calles en varias poblaciones, hay documentales sobre ella, películas, si la buscas, por supuesto, en España ya empieza a haber un reconocimiento, pero yo creo que lo más importante de ella es esa huella, ¿no?, que nos ha dejado como pionera, sobre todo como maestra, como esa mujer que siempre miró por el bien social, el dejar una huella en su sociedad para que avanzara por el bien de todos, y luego pues una de estas pioneras audaces, valientes, imaginativa y creativa, con muchísima voluntad siempre de generar cosas absolutamente nuevas, ¿no? Qué gran historia nos has traído hoy, María José.